Entonces, el objetivo es que establecer la relación entre la masa del material con respecto a un volumen. Se llama aparente porque yo no establezco la relación entre la masa del material y el volumen del material. Cuando yo establezco la relación entre la masa del material y el volumen del material, se llama densidad real. En este caso yo estoy diciendo de densidad aparente, o sea, masa del material con respecto a un volumen, pero no es el volumen que corresponde al material como tal que estamos analizando. Entonces ese es su objetivo. Dentro de este ensayo de densidad aparente tenemos dos, que son los más usados. Los más usados que nosotros empleamos para el tema de elaboración de hormigón vendría a ser la densidad aparente en condición suelta y la densidad aparente en condición compactada. Son los dos métodos que nosotros vamos a ver. Son condiciones dentro del ensayo, porque ambos métodos tienen el mismo objetivo: establecer la relación entre la masa del material y el volumen. Ambos métodos, tanto el de densidad aparente suelta como el de densidad aparente compactada, tienen condiciones previas que son similares. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer antes de realizar cualquiera de estos métodos? Lo primero obviamente es obtener el material. Una vez yo tengo el material, lo que yo tengo que es definir el volumen a utilizar. Por ejemplo, para el tema de las arenas, el volumen mínimo es de 3 litros. Para ripios con tamaño nominal de hasta 1,5 pulgadas, el volumen mínimo son de 10 litros. ¿Sí? Este volumen me permite a mí, ¿qué cosa? Si yo digo que tengo que ocupar un volumen mínimo de 3 litros, quiere decir que tengo que buscar un recipiente metálico que tenga esa capacidad, o sea, que tenga las dimensiones de diámetro y altura que me generen esa capacidad o más. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo un recipiente y el volumen me da 5 litros, ¿se puede ocupar para arenas o no? Si el mínimo es 3. 5 es mayor que 3, entonces supera el mínimo, entonces sí puedo ocupar. Pero ¿qué pasa si yo ocupo un recipiente donde su volumen es de, por ejemplo, 1,5 litros? ¿Podré ocupar este recipiente para hacer el ensayo? No, porque el volumen es menor al mínimo. Lo mismo en el caso de ripio. Si yo quiero realizar la densidad para mi ripio, el volumen de mi recipiente metálico que voy a emplear tiene que ser mayor al mínimo para poder realizar la prueba. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos definido el volumen que vamos a emplear, lo tercero que vamos a hacer es escoger el molde que vamos a emplear. Ese molde obviamente va a depender de, ¿qué cosa? Los volúmenes mínimos. Una vez tenemos escogido el molde que vamos a emplear, lo siguiente que voy a hacer es determinar la dimensión del molde, que sería en el diámetro interno y la altura interna. Esta información nosotros la recolectamos con el fin de poder calcular el volumen, que el volumen va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por h. Con eso voy a determinar el volumen del recipiente que estoy empleando. Entonces tengo que registrar cuánto es el diámetro interno y cuánto es la altura interna del material para poder determinar el volumen.
Entonces, una vez yo tengo, recapitulando, obtengo el material, que vamos a trabajar igual. En el material vamos a trabajar con ripio y arena. Este ensayo lo vamos a hacer para ambos materiales. Defino el volumen. En el caso de arenas va a ser un volumen mínimo de 3 litros. En el caso de ripio, con tamaño nominal de 1,5, va a ser de 10 litros como mínimo. Escogemos el molde que vamos a emplear. Aquí los moldes tienen que ser moldes metálicos. Determinamos las dimensiones del molde que vamos a emplear, cuál es el diámetro interno y la altura interna, y con eso calculamos el volumen. Finalmente, como último paso previo, tengo que registrar el peso del molde. Debo registrar el peso del molde vacío y limpio. Vacío, limpio y seco también. Entonces, esta condición previa la tengo que realizar tanto cuando yo haga la densidad aparente suelta o cuando haga la densidad aparente compactada, tanto para la arena como para el ripio. Entonces, les vuelvo a repetir, este procedimiento se va a hacer igual tanto para el suelto como para el compactado, ¿ya? Ahora, realizando estas condiciones previas, vamos a entrar a cada método. Vamos a comenzar primero por la condición suelta. ¿Ok? Vamos ahora a ver de qué trata el ensayo, o la condición, perdón, suelta. Entonces, como yo ya escogí el molde, tengo sus dimensiones, tengo su peso, lo que siguiente que tengo que hacer ya es hacer el ensayo. Entonces vamos a ver densidad aparente en condición suelta. Entonces bien, yo tengo acá mi recipiente, un recipiente metálico, que dependiendo del material el volumen va a cambiar obviamente. Entonces lo que yo voy a hacer, aquí tengo mi material. Entonces lo que yo voy a hacer es con una pala recoger una porción de material y colocarlo acá adentro. La idea es que yo lo coloque el material lo más cercano al fondo que pueda. Entonces el material lo tengo que ir rellenando desde abajo, saco otra palada y lo voy rellenando. Voy repitiendo lo mismo hasta que esto me quede cuando ya haya llenado por completo. Lo que tengo que hacer ahora es enrasar. Entonces con una varilla de 16 milímetros voy a eliminar este excedente. Entonces lo que yo ya tengo es el molde completamente ya. Cuando haga este procedimiento tengo que evitar de que cuando este molde yo lo voy a levantar, evitar que se sacuda o que se vibra, porque si tiene movimientos bruscos se va a autocompactar. Entonces hay que evitar que cuando esté rellenando el molde o cuando lo esté moviendo yo lo agite o lo mueva. Una vez yo ya tengo realizado esto, lo que voy a registrar es el peso del molde más el material. Vamos a decir que el peso del molde más el material son 6.370 gramos. Vamos a decir que el peso del molde es de 3.870 gramos. Vamos a decir que el volumen es de 3.130 centímetros cúbicos. Entonces, teniendo esta información, lo que yo tengo que hacer ahora es calcular el peso unitario en condición suelta. El peso unitario será, que dijimos, la fórmula es masa sobre el material sobre el volumen. Pero acá lo mismo que hicimos cuando realizamos el ensayo de contenido de humedad, hay que descontar el peso del molde. Entonces sería 6.370, que es el peso del molde más material, menos el peso del molde 3.870, dividido entre el volumen, que es 3.130. Dense en cuenta que estoy trabajando con unidad de gramos y unidad de centímetros cúbicos.
La respuesta me va a salir en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto sería la respuesta, por favor? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en este caso, si se me presentase a mí esa respuesta, estaría incorrecta. O sea, como resultado del laboratorio. Porque nosotros en el laboratorio, por ejemplo, para el tema de los pesos unitarios, esperamos, por ejemplo, que los valores se encuentren entre 1.5 hasta 1.8 gramos por centímetro cúbico. Claro que como solamente como es un ejemplo práctico para que se entienda la fórmula, por eso me mete valores. Pero les aclaro, los valores que tenemos que esperar nosotros van de un rango de 1.5 hasta 1.8 aproximadamente. Son valores referenciales, no exactamente dentro de ese rango. ¿Ya? Tanto en condición suelta como en compactada. Va a depender mucho del tipo de material, la procedencia del material y otros aspectos. ¿Ok? Pero esto lo hicimos para que se entienda cómo se debe aplicar la fórmula. ¿Sí? Ahora, yo de este ensayo tengo que hacer 2 veces, bueno, en realidad tengo que hacer 3 veces el ensayo. ¿Por qué tengo que hacer 3 veces? Porque imaginémonos que hago otro peso unitario y el valor ahora me salió 1,67 y el peso unitario 2 me salió 1,70. Lo que tengo que hacer yo es un promedio entre el peso unitario 1 más el peso unitario 2 más el peso unitario 3. Pero la diferencia entre los pesos unitarios no tiene que ser amplia, porque si no el promedio me va a salir incorrecto. La idea es, por ejemplo, que la diferencia entre un peso unitario y otro sean similares. Por ejemplo, aquí me salió 1,67, 1,70. Básicamente por una diferencia de 0,3 gramos centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, por el tema de práctica, ustedes al menos van a realizar o 3 o 2 ensayos. No pueden sacar este material y volverlo a colocar de nuevo. Tienen que traer otro material. Entonces, para rehacer el ensayo, o sea, para hacer otro ensayo, tienen que sacar de la misma bolsa otra porción de material para hacer el ensayo. O sea, no quiere decir que como voy a hacer 2 o 3 veces, no quiere decir que esto lo voy a vaciar y otra vez no. Tengo que extraer del material que yo traje, sacar nuevamente material de ahí para realizar otro ensayo. Esto es lo que vendría a ser la condición suelta. Este procedimiento lo repito tanto en el caso de ripio como la arena, teniendo las mismas consideraciones y los mismos cuidados. Ahora, en el caso del peso unitario compactado, vamos a ver cuál es la diferencia. Como les dije anteriormente, las condiciones tanto para el peso unitario suelta y compactada son las mismas. Quiere decir que tengo que saber cuánto es el peso del molde, volumen de recipiente, todos los datos. Ahora, ¿cómo se hace el compactado? La característica del compactado es que esto se va a llenar, este molde se va a llenar en 3 capas. Capa 1, capa 2 y capa 3. La primera capa se va a llenar de igual manera como hicimos en la condición suelta. Quiere decir que el material que yo tengo para compactar voy a colocar en las capas que sean necesarias, pero en este caso hasta llegar a 1/3 de su capacidad. Cuando yo llegue hasta 1/3 de la altura o 1/3 de la capacidad, ahí me detengo y lo que procedo yo es a varillar o a compactar. Entonces, con una varilla de 16 milímetros y 16 milímetros de diámetro y 60 de largo, lo que yo voy a hacer es varillar o compactar en total 25 veces. Yo debo evitar que la varilla toque el fondo. No puede tocar el fondo del molde. Entonces agarro y compacto 25 veces el proceso. En el caso de ripio va a ser más complicado, entonces la idea en este proceso es de que al punzar con la varilla se genera una vibración y esta vibración haga que las partículas se reacomoden. ¿Ya? Cuando yo he llenado el primer tercio, lo siguiente que voy a hacer es seguir llenando. Entonces ya tengo compactado y llenado hasta el primer tercio. Entonces lo mismo, de mi material tengo que seguir rellenando en las capas que sean necesarias
para llegar hasta mi 2/3, o sea, para llegar hasta 2/3 de la capacidad. Entonces, encima de lo que yo tenía, he colocado 1/3 más y he llegado a 2/3 de la capacidad. Y lo mismo, la misma varilla. Ahora, la varilla debe evitar que toque la primera capa. Solo se debe compactar para la segunda capa. ¿Ok? Igual, de la misma manera, 25 veces. Terminé de hacer eso y vamos con la última capa. La última capa, siempre rebalsando. Entonces tengo la primera capa, segunda capa. Entonces la última capa y vamos a ir rellenando el material hasta que esto rebalse. Y lo mismo en esa última capa, lo que tenemos que hacer es varillar evitando compactar la segunda capa. ¿Cuántos golpes? 25 o 25 veces por ahí. ¿Sí? Después de realizado eso, entonces lo que yo voy a hacer es enrasar entonces, a diferencia del anterior caso, yo tenía un material dentro del molde sin compactar y ahora tengo un material compactado. En la condición, cuando yo hice la densidad aparente suelta, el peso del material más molde era 6.370, ¿no? En este caso, en la densidad aparente compactada para el mismo material, el peso del molde más material debe ser mayor, por ejemplo, 6.540. Siempre debe ser mayor el peso del compactado que el del sueldo, porque se supone que como lo está compactando, se está acomodando y está entrando más material. Esa es la forma que ustedes se van a dar cuenta si han hecho bien o si han registrado bien los pesos, o si han varillado de manera correcta. En el momento que, por ejemplo, suceda lo contrario, que en vez de aquí me dé, en vez de 6.540 me dé 6.270, quiere decir que se han equivocado en el registro del peso o en el tema del varillado. Pueden ser diferentes factores que habría que revisar en que se han equivocado. Y el cálculo es el mismo. Para este cálculo igual que hacer densidad aparente compactada va a ser 6.540. ¿Cuánto era el peso del molde? ¿Cuánto? 70, ¿no? ¿Y el volumen cuánto era? 3.130. El cálculo es el mismo. Entonces, en este caso, igual, la densidad aparente compactada tiene que ser mayor que la densidad aparente suelta. Entonces, la densidad aparente compactada sí o sí tiene que ser mayor que la densidad aparente suelta. No se olviden de eso. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hacer el ensayo suelto para la arena y compactado para la arena. ¿Sí? Siempre la densidad aparente compactada va a ser mayor que la densidad aparente suelta. Ese dato también va a ser importante. Entonces también cuando yo tenga el peso del material más molde en condición suelta, va a ser menor, bueno, para que no se confunda. El peso del material compactado también tiene que ser mayor que el peso del material más molde en condición suelta. ¿Ok? Entonces lo recomendado es que, por ejemplo, si ustedes van a hacer primero la densidad para la arena, comiencen con la densidad de la arena suelta, ocupen sus materiales y cuando realicen el peso unitario compactado de la arena, en ese caso sí pueden reutilizar el material que ocuparon en el anterior ensayo. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, ocupar, como yo les dije, cuando hicimos la densidad aparente suelta, yo les dije que el material que ocupamos acá para hacer este ensayo, yo no puedo reocuparlo para hacer mi segundo ensayo en condición suelta. Sí, lo mismo acá. Si yo ocupo este material para hacer el primer ensayo en compactado, no puedo sacar y volver otra vez a compactar. Tengo que sacar de mi depósito de material que tengo o otra cantidad para hacer. Pero, por ejemplo, si yo ocupé 20 kilos para hacer la densidad aparente suelta, esos 20 kilos los puedo reocupar para hacer el compactado.